Hoy nos visita Jen Díaz, escritora y traductora catalana que ha sido diputada en el Parlament de Cataluña. Participó en la reforma de la ley contra la violencia machista y en la creación del primer protocolo contra el acoso de la Cámara catalana. Fue la primera en denunciar en sede parlamentaria que había sufrido violencia machista, testimonio que recoge en uno de sus libros. Ha publicado 8 libros, 6 novelas, un libro de cuentos y el ensayo Dona y Poder, una reflexión sobre la necesidad de feminizar la política. Con ella hoy hablaremos de Madre e hija, Mare i filla, una novela breve pero cargada de matices. Se trata de una novela en la que podemos explorar la complejidad de las estructuras familiares, de esas piezas de puzzle que conforman cada familia y de cómo se recolocan todas las piezas cuando una de ellas desaparece. Bienvenida, Jen, a nuestra casa de letras. Para conocerte un poquito, quería preguntarte cómo empiezan esos inicios de tu escritura, cuándo decides que quieres dedicarte a la Mm. escritura. Pues empieza un poco de rebote, porque yo nunca fui una niña lectora, nunca fui una adolescente lectora. Sí que es cierto que el colegio introduce un poco la lectura en mi vida, pero no en mi casa. Entonces no tengo libros a mi alrededor, no soy una niña que le guste leer, que le guste escribir, pero decido, no sé muy bien por qué, empezar filología hispánica. No la acabé, pero empecé Ujú. em, un año y medio de la carrera y ahí empiezo a leer a Carmen Martín Gaite. Ujú. Y leyendo a Carmen Martín Gaite me doy cuenta de que muchas de las cosas que ella escribe, narra, ¿no?, enfoca en sus libros, se parecen bastante a El pueblo de mi abuela, La casa de mi bisabuela, de alguna manera, ¿no? Un entorno asfixiante, muy de, como la Matute también, ¿no? Ujú. Un pueblito, la entre visillos, la chica de provincias que llega a la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces me di cuenta de que los veranos de mi infancia podían ser material literario y Ujú. ahí me pongo a escribir como una loca. ¿Recuerdas tus primeros textos? Sí, porque eran textos, pues yo creo que como la mayoría de los primeros textos, muy autorreferenciales, ¿no? Pero la primera vez que me pongo a escribir lo que yo empiezo a considerar como mi primera obra, ¿no?, literaria, aunque no se llega a publicar, son unos cuentos que van hilados, que tienen sentido entre ellos, Ujú. que acaban llamándose Bergay, que es un nombre que se inventó Carmen Martín Gaite, que es un pueblo inventado. Sí. Y es un nombre que ella inventó con su mejor amiga. Decía: "Cuando no te quieran mucho, cuando no sepas dónde ir, vete a Bergay", ¿no? Entonces le puse ese nombre al pueblo inventado, empecé a escribir y ese aprendizaje, ese primer ensayo, me dio las herramientas para ponerme a escribir Belfondo, que finalmente fue mi primera novela publicada. Ujú. ¿Cómo haces el primer paso y te decides a enviar el manuscrito a una editorial? Pues, voy a hablar como de un mundo que ya ha muerto, que es el mundo de los blogs. Yo tenía un blog en el que uno de los ejercicios de un blog amigo era inventarse un pueblo, un lugar. Empecé con esta historia de Bergay, y después, como yo había empezado a hacer filología, empecé a tener como gente a mi alrededor a quien también le gustaba leer, le gustaba escribir y que también estaba haciendo como su propio camino, ¿no? Y un chico con el que tuve una relación durante la carrera, conocía a una amiga, esa amiga tenía un amigo que era un editor, que empezaba a ser agente literario, que buscaba autores nuevos. Entonces le mandé los manuscritos y me consiguió mi primer contrato por Ujú. Belfondo. Y bueno, desde aquel día hasta ahora, ¿no? Que ha sido Sí, sí, parece muy fácil, ¿no?, decirlo así, pero fue un poco casualidad. O sea, realmente, tanto mi encuentro con la literatura, como con la escritura, como con el mundo editorial, fueron un poco, casualidades Ujú. en mi vida, y recuerdo el primer momento en el que me di cuenta de que me iban a pagar por publicar un libro
por el que yo estaba dispuesta a pagar para que lo publicaran, ¿no? Y me acuerdo muy bien de las primeras críticas que decían, bueno, yo creo que todavía aún muchos de mi generación acarreamos la palabra joven promesa, ¿no? Pero en aquel momento yo tenía 22 años y decían, se le ven las costuras al texto, pero ¿no? Apunta maneras. Y yo pensaba, ¿qué querrá decir eso? ¿Dónde están las costuras? ¿Por qué yo no las veo? ¿Y a qué se refieren, no? Creo que empiezo a tener un poco de conciencia de a qué se referían, pero en aquel momento Claro. eh, probablemente las primeras reseñas que yo empiezo a leer son ya sobre mi propio libro. No Ujú. tenía ni idea del mundo en el que empezaba a meterme. Bueno, y ahora eres profesora de, Sí, de novela. Es decir, es, que ha habido una evolución bastante bonita. Sí, es muy curioso porque, claro, yo empiezo un poco por intuición y sin tener demasiada conciencia de que yo voy a escribir un libro y he pasado de profesionalizar un poco o de convertir en mi oficio toda esa intuición a finalmente ponerle detrás teoría, herramientas, método, Ujú. disciplina y la sensación de impostora cuando doy clase es importante porque muchas de las cosas que yo les digo a mis alumnos que deben hacer, yo no las hago o no empecé a hacerlas cuando empecé a escribir, ¿no? Pero realmente estoy redescubriendo mi escritura a medida que avanzo en mi trayectoria como profesora de escritura. Bueno, es como bidireccional, ¿no? Al final. Sí, de hecho, en mi última novela que acabo de entregar, intenté aplicar un poco el método que, que forma parte de la escuela de escritura, ¿no? De la escuela de escritura de l'Ateneu Barcelonès. Dije, bueno, voy a testear si todo esto ¿no? que enseñamos y que ha habido detrás unos profesionales pensando en esas herramientas, en todos estos tips de escritura, voy a intentar ponerlos en práctica. Y por primera vez he hecho una escaleta, muchas veces la escaleta de lo que va a pasar la hago el día antes o una hora antes, ¿no? De ponerme a escribir, Ujú, porque sigo funcionando bastante con intuición. Pero sí que es cierto que he intentado pues retroalimentarme ujú, de los propios materiales que genero para dar clase. ujú. ¿Y cómo es tu día a día a la hora de crear? Es decir, ¿cómo tienes unas rutinas muy marcadas? ¿No? ¿Escribes un poco cuando tienes alguna idea brillante? ¿O eres muy metódica? ¿Cómo funcionas? Pues yo creo que como muchos autores funciono en cuanto se silencia un poco la vida laboral práctica, digamos, ¿no? Entonces casi siempre escribo en verano porque es el momento en el que mis otros trabajos Ujú, bajan el volumen, ¿no? Entonces siempre acabo escribiendo en verano, siempre acabo corrigiendo durante las vacaciones o las ujú, primeras semanas de septiembre, ¿no? Cuando me vuelvo a incorporar un poco a la vida cotidiana. Y entonces creo que mi proceso creativo viene muy marcado porque siempre he tenido otro trabajo durante el año. Así que acabo escribiendo de forma muy metódica, muy disciplinada, soy una persona muy ordenada también en las ideas, en mi proceso ujú, creativo. Y como sé que lo que tengo es un mes, me marco, me marco un número de páginas o capítulos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues, ok, más o menos los capítulos tienen 15 páginas, capítulo al día. Cuando acabo el capítulo, empiezo a corregir. Cuando acabo de corregir, vuelvo a recorregir, luego me lo imprimo, vuelvo a corregir, paso las correcciones, pero viene muy marcado por el tiempo. Entonces, mi primera escritura siempre es muy rápida, es ujú. un torrente de trabajo muy grande, pero ya no sé decirte si es que mm, mi vida laboral ha marcado mi proceso creativo o que a lo mejor yo igualmente iba a escribir así, ¿no? Pero viene muy marcado porque se me acaba el tiempo. Ujú. Y en cuanto a la temática, normalmente el tema de la familia tiene Mm, un peso muy importante en tu obra. ¿Como lectora también te interesa leer temas de relaciones familiares o es más variado? ujú. Sí, la familia es un tema que me obsesiona. Yo creo que como
como pieza que forma parte de la sociedad, ¿no? Ujú. Al final, muchas de las cosas de las que hablo que pasan en el ámbito doméstico, dentro de una casa, con, ¿no?, lazos familiares, son extrapolables a cualquier situación fuera del ámbito doméstico. Pero sí es cierto que tanto como lectora como como escritora, incluso mis intereses más allá de los libros, ¿no? El cine, el teatro, las series, me sigue interesando mucho profundizar en esa maqueta de la sociedad que es la familia, porque ha sido la unidad social que nos ha venido un poco marcada por el sistema, por un sistema que es profundamente patriarcal, que es profundamente machista, ¿no? Entonces, el lugar que tenían las mujeres dentro de la familia me interesa muchísimo porque es un lugar invisible, silenciado, menospreciado. La mayoría de esas novelas que hemos llamado costumbristas tienen un peso encima, como de literatura de segunda, y entonces empecé, como decía, a leer a Martin Gaite, luego me fui a la Ginsburg, y luego Ujú. empecé a explorar a muchísimas autoras, ¿no? Marcia Rodoreda, un montón de autoras que consiguieron elevar a alta literatura Mm. lo que la crítica había considerado que era literatura de segunda, ¿no? Que es esas cositas que hacemos las mujeres en casa. Entonces, dentro y fuera de los libros se ha menospreciado un universo que es muy rico y que es el que a mí más me interesa, ¿no? Lo que Ujú. pasa es que al final, sin querer, como eso es lo que te interesa a nivel ideológico, político, literario, cultural, artístico, em, te acabas como metiendo en un círculo vicioso y ya no sé escribir de nada que no sean vínculos, relaciones, divorcios, familias, madrastras, y todo ese universo muy doméstico. Bueno, que al final no tenemos todos en casa, tenemos nuestro Sí. universo cada uno particular Ajá. y nos llega bueno, de muy cerca. ¿Hay algún autor, algún libro de alguna escritora del panorama literario actual que te haya gustado especialmente? Pues es que acabo de leer hace unos meses un libro que me ha maravillado, que me ha hecho reír muchísimo, porque uno de los retos que tengo es dejar de ser dramática en mis novelas e intentar. El drama forma parte, ¿no?, del conflicto de la narración, pero sí que es cierto que quería quitarle un poco Ujú, de peso y leí Solo quería bailar de Greta García, ujú. y publicado por Tránsito Editorial, y me ha fascinado, me ha hecho reír, me ha encantado. Es un personaje muy entrañable, y no puedo parar de recomendarlo. Pues anotamos el título y ya para terminar, te pedimos que llevaras un objeto. Veo unas gafas muy chulas y curiosas aquí en la mesa. ¿Nos puedes contar estas gafas de dónde aparecen? Pues mira, he empezado hablando de Carmen Martín Gaite, de mi abuela, del pueblo de mi abuela, de la casa de mi bisabuela, porque mi abuela es de un pueblo pequeñito de Extremadura, Puebla de la Calzada, al lado de Montijo, que es el pueblo de mi abuelo. Y allí he pasado todos los veranos de mi infancia, desde que tengo 4 meses, nací en abril, ese verano ya me llevaron hacia Extremadura. Y, y parte de la conexión que empiezo a tener con la literatura es intentando, como decía Martín Gaite, tirar del hilo, ¿no? Y tirando del hilo de la vida eh, de las mujeres de mi familia, ¿no? De generaciones anteriores, empiezo a darme cuenta de que eso que en mi casa son historias, ¿no?, de la yaya o historias de la familia, anécdotas, se acaban convirtiendo en material literario. Entonces, la casa de mi bisabuela tenía muchas cositas, era una casa que se estaba cayendo a pedazos y mi abuela siempre me decía: lo que no te lleves, algún día esta casa se va a derrumbar y, y te vas a quedar sin cogerlo. Pero me daba vergüenza porque yo era como la bisnieta de Cataluña, ¿no?, la que quedaba más lejos. Eh, y nunca me había atrevido a coger una caja que tenía estas gafas. Y en aquel blog, primero, escribí un texto hablando de estas gafas. Mi tío leyó el texto, fue a casa de la abuela, cogió las gafas, se las dio a mi abuela y dijo: toma, dáselas a tu nieta que las quiere. No, qué Y, bonito. y Y aquí ahora me están he las ido a gafas. vivir a una guardilla que me recuerda mucho a la casa de mi abuela y las he puesto ahí en un pequeño altar, estas gafas retro. Pues tiene una historia muy bonita detrás.
todo sería más fácil si mamá no fuera mamá. Ahora tía Dolores y Natalia no vivirían solas, no sentirían tantos y tantos remordimientos, esa sensación elástica y perversa de la culpabilidad. Gloria también sería más feliz si no fuera como es, tan arisca, huyendo siempre de la generosidad de los demás, un poco neurótica. Pero hace tiempo que Natalia ya no está preocupada por no querer a su madre como debería hacerlo una hija. Y hace más tiempo todavía que no se enfada con sus impertinencias. Una madre es una madre. Jen Díaz, muchísimas gracias por venir a la Casa de Puño y Letra y por quedarte también un ratito más aquí en el salón. Gracias. Hace nada estaba leyendo precisamente el inicio de Madre e Hija. Para empezar, y sobre todo de cara a los oyentes y las oyentes que aún no lo hayan leído, Madre e Hija se titula Madre e Hija, pero en realidad tenemos toda una constelación familiar porque hay una madre, hay 2 hijas, pero también hay una tía o cuñada y hay todo un puzzle que se desestructura de repente. Cuéntanos un poquito, para aquellas personas que aún no hayan tenido la oportunidad de leerlo, ¿a quién situamos en Madre e Hija? Pues ese es uno de los grandes misterios del libro, porque se llama Madre e Hija, si al final hay diversas madres, diversas hijas, hay sobre todo una tía, ¿no? De hecho, en catalán me preguntaron, ¿por qué no se llama la tieta, ¿no? ¿Por qué no se llama la tía este libro? Y es porque yo este libro lo empiezo por el título. Enseguida tengo claro que se va a llamar Madre e Hija, y la manera que tengo de justificar frente a mi editora que tiene que ser este el título, primero porque en singular tiene una potencia, ¿no? La otra opción era ponerle el plural, madres e hijas, ¿no? Que a lo mejor sería un poco más honesto con lo que hay dentro del libro. Para mí tiene que ver también con diferentes maneras de ser madre, diferentes maneras de ser hija, todos esos roles, ¿no? Que se van repartiendo y que van más allá del lazo sanguíneo, ¿no? Porque la familia es una cosa que hemos construido en base a unas normas muy estrictas. Y finalmente, cuando tú dices madre e hija, se te vienen un montón de historias a la cabeza, ¿no? Y tenemos unos estereotipos y tenemos, ¿no? un imaginario muy concreto de lo que es una relación madre e hija. Y necesitaba que con el título hubiera ese punto de tensión, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro del libro hay un abanico de mujeres, independientemente de si son madres o hijas o cuál es el rol que desempeñan, ¿no? En función de con quién se están relacionando. Hay un grupo de mujeres actuando de forma muy distinta en base a unas mochilas emocionales diferentes y que todas ellas están intentando adaptarse a unas exigencias que les pasan por encima, ¿no? O sea, les van grandes. Y no importa al final cuál de los caminos, que las exigencias siempre van a ser muy superiores a lo que cualquiera de nosotras puede llegar finalmente. Vamos a buscar un poquito este punto de partida de la novela, porque yo creo que está claro que aquí la fuerza en esta novela es precisamente la historia de cada uno de sus personajes. Son personajes además muy potentes, pero hay algo que de repente les desestructura, ¿no? Hablamos de una estructura familiar donde hay un matrimonio, ¿no? Con una cuñada, pues Gloria y Ángel, la cuñada Dolores y 2 hijas. En el momento en que Ángel desaparece de esta constelación familiar, de este puzzle, esa pieza desaparece, como todas estas otras piezas que un poco quedan unidas precisamente por la presencia de Ángel, el único hombre que aparecía principalmente en la historia, él desaparece y todo el mundo necesita recolocarse de alguna manera, ¿no? Primero quería hablar un poquito de esto contigo, ¿no? Estas estructuras y de la capacidad o no que tenemos de recolocarlos cuando desaparece una parte de este esquema. Sí, porque hay una cosa muy curiosa dentro de las familias, que es la construcción que nos hacemos todos de nuestra identidad en base a ese ecosistema que se mantiene, ¿no? Como con unos equilibrios, porque al final la familia es un grupo de gente que hemos dado por hecho que como tienen lazo sanguíneo, los ponemos a convivir en una casa y ahí el amor lo va a poder todo, ¿no? Y en realidad la familia es un espacio mucho más delicado y mucho más frágil, ¿no? de lo que el sistema ha querido vendernos como familia nuclear, ¿no? Porque hay que ponerle el apellido también. Cuando hablamos de familia,
algunos no quieren asumir la diversidad de todas esas familias, ¿no? Sino padre, madre, criaturas, etcétera. Entonces, esa familia que es tan hermética y tan estricta y que además nos dicen que nuestra identidad se compone alrededor de la sangre, ¿no? De esa cosa tan visceral como es carne de mi carne, ¿no? En realidad es un equilibrio muy precario, ¿no? Entonces, en el momento en el que Ángel muere, ese equilibrio que se estaba ahí como suspendido en el aire de esta familia con mayoría de mujeres, queda un poco descompensado, porque finalmente Ángel es el marido de, el padre de y el hermano de, Ujú. con lo cual el resto de mujeres quedan un poco danzando, un poco desubicadas entre ellas, ¿no? Y yo creo que eso ocurre, y me he dado cuenta de que cuando en la familia aparece un nuevo integrante, em, después de muchos años, ¿no? De ser los mismos, por ejemplo, cuando las criaturas crecen o cuando hay, ¿no? Nuevas incorporaciones, los roles son completamente distintos. De repente, tu madre, que era una persona cerrada, que no hablaba de sus sentimientos, llega tu compañero o tu compañera a casa y es la persona más sociable del mundo y no sabes cómo ha pasado, ¿no? Y es simplemente que cambia el interlocutor. Entonces, en el momento en el que Ángel desaparece de este puzzle que decías, todas se tienen que ir recomponiendo, Ujú. porque el lazo que les unía y un poco ese personaje que hacía de pegamento entre todas ellas, en la primera página, ¿no? Muere, desaparece, se llama Ángel por alguna cosa. eh, y me interesaba mucho, que eso es una cosa que le he copiado a Natalia Ginsburg, que es cómo hacer que un personaje que no aparece en toda la novela, que no está, porque se ha ido, porque ha muerto, por lo que sea, tiene el peso de parte de las reacciones de todo lo que va a pasar en esos personajes, ¿no? Sin estar. Sin estar, pero marcando absolutamente. Entramos en terreno peligroso porque sí que me gustaría analizar un poco estos personajes que Ujú. rondaban alrededor de Ángel y que son al final las protagonistas de la novela, sin hacer demasiado spoiler para aquellas personas que lo quieran leer. Con lo cual vamos a tener que hacer un análisis un poco con cierta distancia. Si te parece, vamos a empezar por Gloria. Es un Vale. personaje muy potente, es la mujer, o era la mujer de Ángel. Y quizás es un personaje que tiene ese punto a ratos de envidia o de no aceptar según cuando no acaba de ser la protagonista de. Al mismo tiempo tiene muchas inseguridades y eso también hace que nos apiademos un poco de ella, ¿no? Sí, ¿Cómo es mira. Gloria? O al menos yo bueno, igual solo he sido yo, ¿eh? Pero a mí el conocer sus inseguridades Ajá. me hacía acercarme mucho más a ella, pese a que me Ujú. parecía muchas veces injusta en otras cosas. ¿Cómo construyes a Gloria? Y si solo me echo yo esta peli de las inseguridades. Es un personaje que genera un poco de antipatía, ¿no? Ujú. Es un libro con el que he hecho muchos clubs de lectura, entonces tengo como bastante por la mano qué opina la gente de ciertos personajes, y Gloria es odiosa y la gente le tiene un poco de rabia. Así que me alegro de que tengas Pues es cosa mía, ¿eh? esa cercanía con Gloria, porque Gloria nace un poco de mi necesidad de crear personajes femeninos madres que sean ambivalentes, Ujú. porque normalmente, ¿no? El canon nos ha puesto a la madre en un lugar de sacrificio, en un lugar sin ambivalencia, ¿no? De entrega total, y se ha construido una idea de las madres que corresponde a una idea angelical de la mujer que provee a sus criaturas y al marido, y que es el sostén de la casa porque hace todas esas cosas invisibles que en realidad sabemos que si estuvieran remuneradas las señoras seríamos ricas. Exacto. Entonces, durante muchos años, la construcción de mis personajes maternales tenían que ver primero con cargarme la sangre, ¿no? Las madrastras, las que ejercen de madres sin haber parido, pero también a las que tienen el título oficial de madre, como Gloria, hacerlas humanas, contradictorias, mujeres que se equivocan, que son injustas, que tienen una identidad propia que va más allá de la maternidad. Entonces, Gloria, que tiene como la condecoración de ser la madre de la familia, resulta que tampoco está cómoda en ese corsé, ¿no? Y que muchas veces, incluso aunque ella tenga el título oficial,
su cuñada, Ujú. Dolores, muchas veces la sustituye como esa madre que sí es angelical, aunque en realidad es la tía, ¿no? Mm. Entonces, me gustaba mover un poco los roles tradicionales para intentar que no estemos todas tan metidas dentro del canon o dentro de como un disfraz que nos han puesto, ¿no? Y que ya para siempre tienes que corresponder, ¿no? A una serie de actitudes o de estereotipos que luego en la vida real la ficción tanto daño ha hecho, ¿no? Porque la cultura genera como ese espejo y de repente tantas madres insatisfechas con su maternidad porque no se parece en nada a la maternidad abnegada y sin fisuras que el canon literario o el canon cultural, ¿no? nos ha querido meter a base de revistas, anuncios y de señoras con el aspirador vestidas de pin-up. Esa complejidad de Gloria es precisamente lo que la hace muy, muy interesante. Ujú. ¿No? Hay muchas capas de Gloria y a base de las historias que van pasando y de su proceso también de duelo, se van descubriendo esas capas, ¿no? Y eso creo que la hace muy interesante. Y no sé si tendríamos que situar en las antípodas de Gloria a Dolores, Sí. que es la cuñada, como bien decías, muchas veces es la que ejerce de esa sensibilidad o maternidad que se tendría que presuponer o que se presupone muchas veces a las madres con las hijas de Gloria, pero que también vive un proceso muy importante, porque es una persona que de base le pondríamos el carterito de beata, la tía soltera, eterna soltera, y que de repente se empieza a descubrir en unos sentimientos o en unas necesidades que hasta entonces no había explorado. Sí, de hecho, Dolores es un personaje que en mi esquema inicial de la novela no existía. Yo empiezo a escribir madre e hija después de ir a visitar a una amiga mía, Lorena, a Santiago de Chile, y allí descubro a Natalia, ¿no? Que en realidad se llama Claudia, es una señora chilena, y empezó a explorar todo ese personaje, pero Dolores no existía. Pero mi amiga Lorena me contó que un amigo suyo vivía con su madre y con su tía y que la madre dijo una frase que es el nacimiento de Dolores, que dijo, dos mujeres son demasiadas mujeres para una casa. Y de esa frase que me contó mi amiga, de otra mujer chilena, decidí que iba a hacer crecer una cuñada, no dos hermanas que viven en una casa, sino dos cuñadas. ¿Qué pasa cuando, ¿no? El nexo, Desaparece. que es el marido y el hermano, desaparece? Y ahí juegan un poco como antagonistas porque Dolores es una persona que no tiene el título oficial de la maternidad, ¿no? Ujú. No ha parido, no tiene su propia casa, no tiene ¿no? esa familia nuclear, se ha incrustado en la familia nuclear de otro, pero sí que ejerce el rol maternal, ¿no? En esa época yo convivía con la hija de mi pareja y entonces yo hacía un gran esfuerzo por hacer madrastras buenas en los libros. Que no fuera la madrastra de Sí. cuento, ¿eh? Y entonces Dolores venía a encarnar un poco esa figura maternal que va más allá de la sangre, ¿no? Mm. Y que va de tener un rol maternal independientemente de lo que diga tu experiencia vital y corporal, ¿no? Pero sí que es cierto que Dolores fue creciendo en la novela y al final de un personaje que era completamente secundario y que yo no le iba a hacer nada de caso, me pasa con muchos personajes secundarios de mis novelas que finalmente toman protagonismo Totalmente. y acaban siendo más protagonistas que la protagonista inicial, que en mi cabeza era Natalia. Era el personaje al que yo le iba a dar toda la importancia de la trama principal del libro y finalmente Dolores se va engrandeciendo y tengo que decir que los clubes de lectura genera mucha insatisfacción, Dolores, porque no acaba de reaccionar, no acaba de tomar las riendas de su vida, está muy preocupada por el qué dirán. Es el personaje que desde fuera estás diciendo, Por favor, reacciona, ¿qué sí, que te coño? da igual esto. Ella vive un poco atemorizada por la figura de Gloria. Tiene asumidísimo su papel Sí, secundario en la secundario, estructura, ¿no? secundario. Y ahí se Eso queda. eso es muy de Carmen Martín Gaite,
hacer personajes secundarios que como lectora dices, quiero saber más de este personaje y me lo estás dejando aquí. Y yo sin querer se me acaban colando todos esos personajes que pretendían ser silenciosos y acaban haciéndose con el centro de la novela. Y Dolores genera, pues eso, mucha gente quiere como sacudirla, ¿no? Para que reaccione. Es curioso que digas que Natalia para ti era la Sí, protagonista de base. No sé el feedback de los clubes de lectura. Para mí sería la tercera en la historia, imagínate. porque la verdad es que Gloria y Dolores tienen un peso muy importante. Además, esta ambivalencia de una a la otra pues da mucho juego. Pero ahora quería hablarte precisamente de Natalia, ¿no? Que tiene también su propia historia. Como decíamos, intentaremos no entrar no hacer mucho spoiler, pero sí que me he guardado un trocito que igual nos ayuda un poquito a retratarla de base. Dice, Natalia quería evitar la vulgaridad de un matrimonio infeliz y lleno de mediocridad, porque la mayoría lo son, pero eso también era un pensamiento demasiado moderno. Este punto de partida con Natalia, sitúanos un poquito a la hija era tu protagonista. Ajá. Qué gracioso porque en la novela nueva utilizo la palabra moderno como se utiliza en mi casa, que es cuando algo no se entiende es moderno. Moderno. Em, Natalia es un personaje de verdad. De hecho, yo voy a los clubes de lectura a defender a Natalia porque existe, ¿no? Porque es un personaje lleno de contradicciones. Es una mujer que tiene una idea muy concreta de lo que es el amor, que considera, como ahora decías, ¿no? Leyendo ese fragmento, ella considera que la convivencia, la mediocridad ensucian, ¿no? El amor elevado. Ujú. Em, y eso es una de las cosas que yo viví en Santiago de Chile cuando conocí a Claudia. Ella tenía una relación con un hombre con el que no convivía, hacía muchos años que tenían una relación en la que se veían pues los viernes, em, y ella hizo una gran defensa de, de esa figura también muy literaria y muy estereotipada de la otra, ¿no? Ya. Y de cómo cuando no tienes el rol, el personaje principal dentro de ese ecosistema del amor, ¿no? Parece que te estás quedando con los restos y en realidad Claudia lo que defendía era que la otra se queda con el amor puro, Ujú. porque no se ensucia, porque no se contamina, porque la convivencia ya sabemos que, ¿no? Desgasta. Tiba, desgasta y lo complica muchísimo, ¿no? Entonces, yo empiezo a escribir la novela intentando defender ese posicionamiento De la otra. de Claudia, de Natalia, de la otra, siempre jugando a acabar con el rol impuesto, ¿no? Y a buscar, a explorar esos grises y esos matices de ciertos estereotipos. Pero me doy cuenta a medida que empiezo a desarrollar los personajes que yo a Claudia no me la creo, que yo a Natalia no me la creo, que es cierto que la convivencia eh, se carga se cargan muchas cosas, ¿no? No solamente en el amor, cualquier relación, cuanto más cercana, ¿no? Más real, más compleja, más capas, ¿no? Más lucha, digamos. Pero lo que yo no le acepto a Natalia es considerar que eso está creado desde la igualdad. Ujú. Entonces, yo empecé a escribir madre e hija en primera persona, hablaba Natalia, y cuando llevaba 30 páginas decía, bueno, esto no funciona y no sé qué pasa. Era mi primera novela en catalán y pensé, igual es eso, que no es mi lengua materna, a lo mejor estoy chocando, ¿no? con la lengua que he elegido, y en realidad era que yo, Jen, no compraba la tesis de mi propia protagonista, la cambié a tercera persona, manteniendo la cercanía de la primera, y en ese momento empezó a funcionar y a fluir mejor mi propia escritura porque yo ya no tenía que defender a Mateo. Yo ya no tenía que defender ese amor, esa defensa del amor que no se ensucia, que no se mancha y que
que no se deteriora con la convivencia. Y en el momento en el que yo pude empezar a criticar a Mateo desde la novela con más libertad, la novela empezó a encontrar, ¿no?, su espacio en la escritura. La libertad de la tercera persona, es un regalo. Exactamente, una maravilla. Yo intentaba mantener el foco de la primera y que Natalia no se me fuera mucho de foco, centrada mucho en ella, pero al mismo tiempo tener la libertad de vez en cuando de una muesquita a Mateo. Y aquí el regalo. Y luego en los clubs de lectura, pues los hombres se me quejan, claro. Bueno, no se puede contentar a todo el mundo, ¿no? Se puede Yo estoy equilibrando el canon Exacto. histórico. Llevamos años Tengo margen. acumulados en la mochila, tienes ese derecho. Exacto. Vamos a pasar muy de puntillas por Ángela, porque es un personaje que queda, es la otra hija, aparece muy poco, pero un poco es como que transpira esa rabia del que tiene cierta superioridad, como que cree que ha hecho las cosas correctas y mira a los demás con distancia, bueno, como por encima del hombro un poco, ¿no? Ujú. Sí, Ángela es un personaje que es el personaje que sí que se mantiene secundario, Mm. que juega un rol y un papel muy concreto dentro de la familia, ¿no? Y distorsiona y tensiona Sí. como antagonista con Natalia, pero sí que es ese personaje un poco más libre, ¿no? Que toma buenas o malas decisiones, pero como decías, ella tiene la certeza, ¿no?, de estar haciendo lo correcto. Ujú. Como mínimo, no se está metiendo en un carril ya marcado, ¿no? Y entonces, pues es el personaje que se ha divorciado, que tiene hijos de diferentes hombres, ¿no? El moderno, el que no se entiende. Y es porque la hermana de Claudia era un personaje eh, que era una especie de fantasma en la familia, ¿no? Tenía unos hijos, era como más moderna, más, ¿no?, más histriónica, era la más diferente, y entonces genera un contraespejo en todo el mundo, ¿no? Porque ella no se parece a nadie y entonces eh, ofrece la incomodidad dentro de casa, ¿no?, para que todo el mundo se pueda medir. Le puse Ángela porque era, ¿no?, tenía como el papel oficial de ser la que lleva el nombre del padre. Pero al mismo tiempo es un personaje que solo funciona para ofrecer un espejo incómodo al resto de la familia, que todo el mundo está intentando meterse en un rol tradicional, aunque no sea el que le pertoca, ¿no? Mm. La madre, la antimadre, la madre imperfecta, la mujer, la otra, todo el mundo está intentando buscar su lugar y Ángela es el no lugar. Llegamos casi al final de la entrevista. Normalmente cuando llego a este punto pido una recomendación literaria, pero ya nos la has hecho. Así que te voy a poner una prueba un poco diferente. En lugar de decirnos cuál nos recomendarías, te voy a preguntar cuál tienes muchas ganas de leer y aún no te has leído. Pues Andrea Bajani ha publicado un libro que se llama El aniversario, l'Anniversari. Lo escuché el otro día en un programa de libros que se llama La Pila y tengo muchas ganas porque precisamente va de cómo un hijo decide romper con los lazos familiares y corta unilateralmente con su familia, con sus padres, y el abismo que supone salir, ¿no?, del espacio que nos han dicho que es nuestro espacio seguro, que es la familia, ¿no? Así que va a caer Va a caer. breve. Pues ya nos contarás qué tal. Investigaremos y ahora sí, vamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Jen, por acompañarnos hoy y gracias por este viaje que es Madre e Hija. Gracias.